Gloria a Dios. Siempre se habla, la mayor parte de las veces que estamos aquí, pues de las cosas buenas, pero también Dios quiere, no quiero decir que les voy a hablar cosas malas, también Dios quiere que hablemos de las cosas que muchas veces pudieran estar ahí queriéndolas tener muy en oculto, cuando sabemos que tenemos que estar muy atentos, muy alertas, muy con los ojos muy abiertos para que no seamos engañados ni robados por ninguna circunstancia, por ninguna situación, ¿sí? Ahora, ¿para qué Cristo nos hizo libres? Para libertad. Libertad. ¿Y sabe lo que comprende la palabra libertad? ¿Qué comprende la palabra libertad? Que estés en reposo, que estés en paz, que contenga todo lo que contiene esa palabra libertad. Libertad de expresión, libertad de moverte, libertad de seguridad, de confianza, de tantas cosas que implica esa palabra, ¿sí? Entonces, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Quién dice amén? Bien, entonces, en Cristo dice la palabra que hemos sido liberados de la maldición de tener que ir al infierno, porque a lo mejor muchas gentes recibieron a Cristo y ni siquiera saben que su destino era el infierno si no hubieran recibido a Cristo. Porque dice la palabra muy claro, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Ahí esta mujer que está hablando. La palabra de Dios lo dice en 1 Juan 3:10, ¿sí? No vayas allá, pero lo dice. Bien, ahora, en Lucas 4:18 habla que una de las cosas que Él nos ungió para pregonar libertad a los cautivos. Y yo estuve orando, diciéndole a mi Señor, por cosas que yo veía. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser, Señor, que una persona que está siempre en constante adoración, en constante alabanza, siempre en las cosas tuyas, esté pasando por situaciones que le rodean, que estén produciendo cólera, ira o contiendas? No es justo. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados a reposar. Y reposo quiere decir que todo está bien, que nada falta, que todo está perfecto. Amén. En esa condición a esa condición nos llamó Dios. Ahora, hemos sido liberados también del yugo de pecado, de la culpa y la vergüenza. ¿Cuántas veces no nos avergonzábamos? Hasta por que no saludaste a la persona, y se pasó y ya. Y te sentías avergonzada, decías, bueno, por cosas tan insignificantes, cuando de veras hay motivos por los cuales se tenía que haber sentido vergüenza, como por el haber provocado a alguien a dañar su corazón, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, aún así, hay ciertas dimensiones de la verdad que muchos creyentes hemos pasado por alto, ¿sí? Vamos al libro de 2 de Corintios 13, del 5 al 8. Nos dice esta escritura algo muy cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos o pensamos que estamos llevando bien nuestra vida, de tal manera que hay un cierto confort en nosotros y no nos preocupamos ya por si las cosas estén sucediendo alrededor. Las dejas que pasen, órale, como diciendo, pásele, hasta los toreas, ¿sí? Y fíjate lo que dice la Escritura: examinaos a ustedes mismos si estáis en la fe. Probaos a ustedes mismos, o no os conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis
que nosotros no estamos reprobados. ¿Quién dice amén? Bien. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala, ¿qué? Hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Bien. Vamos a ir a comentar esto. Miren. Podemos nosotros estar dentro del ministerio, compartiendo, viviendo, hablando, enseñando, siguiendo adelante. Pero esta escritura, ¿qué es lo que te está mostrando? ¿Verdaderamente lo estás haciendo todo con fe? Porque ¿qué puede estar pasando? Mira, yo te hablaba que este estudio me vino porque hay cosas en la vida que muchas veces sientes una impotencia de no poder solucionar las cosas porque sientes que no es la manera de cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Y no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Pero sientes una impotencia de querer solucionar las cosas y te pones muchas veces hasta a pensar, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona tenga estas actitudes o esas reacciones cuando lo único que recibe es palabra viva? Pero así es y vamos a entender por qué. Por eso les digo, hay ocasiones que no nos gusta mucho hablar de esto, pero es necesario, es una enseñanza para todos, porque Dios viene a quitarnos vendas de los ojos, ¿sí? Miren, el simple hecho de que Pablo nos recuerde que Jesús compró nuestra libertad, nos dice algo importante, que es posible que vivamos sin disfrutar de toda la libertad que nos pertenece ya. Yo te pregunto, ¿estás realmente viviendo de toda la libertad que ya nos pertenece? Dos amenes, gloria a Dios. ¿Sí? Y que es posible también volver a la esclavitud. Ay, no, pastora, yo soy una hija de Dios. Pues fíjate que sí. Sucede que aún en pueblo de Dios se vuelve a la esclavitud, cuando ya hemos salido de esa esclavitud. Porque dice la palabra de Dios, ve a Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes. No nos dijo Dios, a ver si puedes estar tranquila, serena, apaciguada. Él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo puede entonces un hijo de Dios estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud? La Biblia declara dentro del ministerio de Jesucristo dos objetivos que consistían en lo que era su misión. Una era de buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a Lucas 19:10. Jesús dijo, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo Marcela? ¿Lo dijo el pastor? ¿Quién lo dijo? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Jesús? Es Dios mismo. Es el que reina en nuestros corazones. ¿Sí? Jesús le dijo, hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y lo declaras todos los días? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo pregunto, ¿quién es hijo de Dios aquí? Entonces, tenemos una misión, no nomás Jesucristo, a buscar, ¿y qué más? Y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Alguien me puede decir qué se había perdido?
Sí. ¿Libertad? ¿No había libertad? Había esclavitud. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra parte. También vino en 1 de Juan 3:8, vamos allá. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció, ¿quién? Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero resulta que Jesús se ha multiplicado. Y aquí hay muchos Jesús. Porque Dios ya no te mira como Isabel, como Araceli. Ve a Jesús en ti. Entonces, hemos aparecido para deshacer también las obras, para destruir las obras del diablo. Porque el Hijo de Dios, dice en la Nueva Versión Internacional, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ay, aunque te enojes. Gloria a Dios. Ahora, miren, vamos a entrar en materia. ¿Por qué? ¿Por qué me llevó Dios a esta palabra? Ve a 1 de Pedro 5:8 y lo vamos a leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Déjame decirte algo, Él puede andar vueltas y vueltas alrededor de mí, pero mientras yo no le abre la puerta, Él no puede hacer nada conmigo. Por eso esta cita no te asuste. Mientras tú sepas lo que eres en Cristo y de dónde proviene el poder, no te puede hacer nada. Por eso dice la palabra de Dios aquí, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que le abre la puerta. Ay, pastor, aunque sea hijo de Dios, Él no respeta. ¿Estás recibiendo? Pero dice en el 9, fíjate bien. Buscando a quien devorar, al cual resistid, ¿cómo? ¿Firmes en qué? Yo les hablé desde un principio, verdaderamente estamos caminando como dice la Escritura. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo, en todo el mundo, todo el mundo. Nadie puede decir, ay no, yo no he tenido situaciones, yo no he tenido cosas, en todo el mundo. Amén. Todos hemos tenido que enfrentar de una u otra manera circunstancias personales de espíritus operando en nosotros hasta que decidimos echarlos fuera. Ay, pastora, pues es que el Hijo de Dios no puede tener demonios. Ahorita vamos a entrar en materia, ¿sí? Miren. Ay, Dios mío, lo más triste es ver cómo desfilan los espíritus para estar operando, ¿sí? Los hijos de Dios diariamente somos testigos, escucha bien, de las obras del enemigo también, porque podemos darnos cuenta, porque se da más cuenta el que aprende a discernir lo bueno de lo malo, el que tiene un discernimiento de espíritu, porque eso opera dentro de los 9 dones que ha sido un regalo para operar en nosotros, para el servicio también de la gente y de aún de nosotros mismos, ¿sí? Ahora, yo te digo esto, tú mismo lo puedes palpar en ti mismo. Cuando tú permites que tu ser se llene de ira, de cólera, eso no es normal. Porque el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, te ha dicho que el carácter de Dios es el mismo que tú tienes. Y es Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, eso es lo que tú eres, amor.
Y después dice que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. Es el carácter, nada más y nada menos, de Dios en nosotros. Es lo que somos nosotros. En realidad, eso es lo que debemos de todo el tiempo manifestar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando aún en el pueblo de Dios hay agresividad, hay contiendas, hay pleitos, hay cosas. Ya no se diga murmuraciones, he hablado mucho de eso, pero ¿saben qué? El diablo ya le gustó que hablemos mucho de eso, ya. ¿Saben qué? Hay algo que debes de entender. Satanás quiere estar llamando la atención de cada uno de nosotros. Y si yo te hablo de Satanás es porque está escrito. Dios dice, no ignores las maquinaciones de Satanás para que el diablo no gane ventaja. ¿Sí? Lo dice en Corintios. Bien, pero vamos acá. Ahora, gente nacida de nuevo, hemos visto, recién nacida, que viene pues tal vez encadenada con hábitos de perjuicio, patrones de comportamiento destructivo y una sinfín de cosas que sabemos que al paso de que esté recibiendo la palabra, todo eso va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque mientras el hombre viejo mengue, crece el verdadero, el nuevo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, alcanzar y mantener esta libertad que Cristo ganó para nosotros es una responsabilidad nuestra, de cada uno. Pero se requiere de atención, de esfuerzo y vigilancia. Estar vigilando aún actitudes en nuestros hijos, estar vigilando. No es que te quieras hacer un legalista, que todo estés viendo demonios, que en todo estés viendo demonios. Para empezar, quiero decirte, el Hijo de Dios no está poseído. El Hijo de Dios no puede ser poseído porque Cristo vive en él. ¿Sí? Y Cristo no va a permitir, porque somos propiedad y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios. Gloria a Dios. Ahora, nosotros debemos de entender, vea Juan 10. 10:1 dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y dice aquí en la parte de abajo, en el 8, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el Señor. Si Dios te está diciendo, yo soy la puerta, Jesús, tú también puedes decir, yo soy la puerta. Yo soy la que voy a permitir que va a entrar a mi vida y que no va a entrar. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará promesas, hallará derechos, porque la gente no sabía que tiene derechos de parte de Dios. Amén. Ahora, y por eso dice en el 10, el ladrón, que es el diablo o es Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero a veces nos quedamos cortos en esto. Ahora, yo te decía, no piensen que yo les estoy diciendo que los creyentes están poseídos, por lo que voy a hablar más adelante. Poseídos por demonios. La frase poseídos por demonios no es la misma que se usa en el lenguaje original de las Escrituras. Dos términos griegos, daimonios, echei, traducidos como tiene un demonio. Y esto lo habla, ven Juan 10:20. 10:20, ahí mismo.
Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Saben que se estaba refiriendo a Jesús por todas las maravillas que estaba haciendo, ¿sí? ¿Estamos entendiendo esto? Bien, quiero que estén bien alertas porque Satanás ha venido robando mucho, haciéndote creer que vas marchando muy bien en el camino del Señor. Pero hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Ahora, fíjate, en ningún caso de algunos textos que vamos a seguir leyendo, en ningún caso el texto original sugiere que la persona haya estado poseída. No dice aquí, habla de que tenía demonio, ¿sí? De hecho, la frase sugiere lo contrario, que el espíritu no tiene a la persona, sino que la persona tiene el espíritu. ¿Cómo es eso, pastora? Fíjense, los términos que Jesús utilizó para hablar de la presencia de fuerzas demoníacas sugiere claramente que los espíritus provienen de la persona. ¡Qué callados! A mí no me asusta, sé que Cristo está aquí. Ustedes tienen vida y vida en abundancia, ¿sí? Bien. Y no de los alrededores, no de un lado o que estaban cerca de la persona. Vamos a ver esto que nos confirme. Mateo 17, 18. Estaban ahí con alegoría de que fueron con el Señor para que sacara un espíritu por ahí. Total, Jesucristo dice, reprendió Jesús, dice en el 18, y reprendió Jesús al demonio. ¿A quién reprendió? Al demonio, el cual salió del muchacho y quedó, ¿cómo quedó? Sano desde aquella hora. Entonces, si quedó sano, quiere decir que había un espíritu de enfermedad. Era un demonio. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Quiero que tengan conciencia, cuando iniciamos el mensaje, hablamos que nos examináramos si estábamos caminando en la fe. Amén. Fíjense, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y algunas cosas, y nada, subraya esto, y nada os será imposible. La fe te hace que nada sea imposible. Nada sea imposible. Porque Dios está en ti y dentro de ti. Y Él dijo, yo vine contigo para deshacer las obras del enemigo. Para destruir todas las obras del enemigo. Todo ese engaño en el cual todavía tiene a mi pueblo, dijo el Señor. Así me lo mostró a mí. Todavía mi pueblo está padeciendo porque requiere conocer estas verdades. Amén. Ahora, tenemos el término ekbletentos, que representa salido de o expulsado de. En Mateo 9:32, vamos a ver otro ejemplo, allá atrásito. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. ¿Cómo venía el mudo? Endemoniado. Y echado fuera el demonio, ¿qué sucedió? El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Sí? Pues a eso tú fuiste llamado, para que se vean a través de ti las cosas sobrenaturales. Porque en el mundo no se puede ver estas cosas, sino es a través del Hijo. El Hijo va a hacer que se vean estas cosas. Aleluya. Bien, ahora, las fuerzas demoníacas pueden influir
en una persona de diferente manera, tanto externa como interna. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 13:10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad, y andaba encorvada. El demonio la tenía encorvada, jorobada, vaya, para que mejor lo entiendas, con joroba. Así que si por ahí te empiezas a ver una elevación de la parte de atrás, empieza a reprender, no es normal. Pues te podrás reír, pero Dios me mostró muchas cosas a través de este mensaje, ¿sí? Y dice, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Por qué no le dijo, fuera ese demonio? ¿Por qué no le dijo? Porque venía, era hija de Abraham. Su derecho era estar sana. Nomás le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús te puede venir a decir muchas cosas, pero tú eres responsable de lo que le crees o no. Jesús te dijo que por la llaga que Él fue todo una llaga para que tú no tuvieses ninguna enfermedad. Dice que por su llaga hemos sido curados. ¿Y por qué vamos a seguir creyéndole al intruso, al mentiroso? ¿Por qué? Porque te presentan un examen de químico que te dice y te da valores que no son. Te pueden presentar muchas cosas, pero tú no estás siendo regido por las corrientes del mundo, sino por el reino celestial. Tenemos otro patrón, otro Dios que nos hace ver cosas. No viendo las cosas que son para que nosotros creamos que ya están. Amén. El cuerpo y el alma, donde va inmiscuido lo que es la mente en el alma, la voluntad y las emociones, pueden ser una guarida, o escucha bien, para la influencia de los espíritus si tú le dejas la puerta abierta. Y no me pueden decir que no. Ay, no, pastora, a mí el diablo, no, nomás me le paro y se va. Deja que se manifieste a ver si no te tiemblan tus pies. Porque si de veras sabes lo que eres en Cristo, sí se va. Dice, con este no puedo. Este es una roca como Jesucristo. Afírmate en la gracia, en el regalo. ¿Sí? Bien. Marcos 7:24. Yo les decía que el espíritu de una persona nacida de nuevo es traída a la vida y sellada con las arras del Espíritu Santo. Por eso no debemos de temer. Por ese lado, nosotros sabemos que tenemos la salvación eterna. Pero lo que no quiere Dios es que estés viviendo como esclava aquí en la tierra o como esclavo. Por eso Dios está hablando a tu corazón hoy. 7:24 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Cómo sabía ella que tenía que sacarse ese demonio? Salirse, vaya. Yo les hablaba hace rato de todo salido de o expulsado de lo que representaba esa palabra, ¿sí? Y dice, pero Jesús le dijo, deja primero, mucho ojo, pueblo, porque esto es para ti. Deja primero
que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué fuerte le habló. Oye, pero a la vez, Dios siempre nos tiene en primer lugar en todo. Nosotros somos su especial tesoro. Él siempre está atento a estarnos alimentando, a estarnos proveyendo de todo. Amén. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer, de alguna manera, era tanto su desesperación que de alguna manera le quiso dar a entender al Señor: Señor, no me dejes, ayúdame. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué es esto? Fe, hermanas y hermanos, fe. Tú mismo te puedes estar bañando, de repente por ahí, que si te tocaste una bolita que no era el centro, esa bolita donde tenía que estar, en ese momento, no, aquí no vienes, demonio, a ponerme cosas que tienen que ser de más. Mi Dios me hizo perfecta. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te desbaratas. No, Jesús no vino nada más a deshacer, a destruir las obras del enemigo. Tú y yo con él. Aleluya. Aleluya. Entonces, vamos aquí adelante. Dice, Pablo dejó muy claro que podemos vivir entre escoger, vivir conforme la carne o conforme al Espíritu, ¿no es cierto? Pero según Efesios 4, 26 y 27, ve allá, Jesucristo es poder. ¿Sí? Entonces dice aquí, por ejemplo, airaos. El Señor no te prohíbe que te enojes, que te airees un momento. O sea, a lo mejor estás fastidiado, estás cansado, no toleras ni que te hablen en ese momento. Ay, pero mejor cállate antes de hablar. Si estás enojado, no hables. Muérdete la lengua, aunque te sangres, pero no hables. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar ¿a quién? Ni deis lugar al diablo. No le estés mostrando la entrada. No le estés diciendo: hey, chiquito, vente para acá, tú y yo. A ver cómo le hacemos. ¿Verdad que no? Ay, ¿por qué es importante todo esto? Porque como hijos de Dios, estas cosas nos impiden llegar a movernos en esa libertad que Jesucristo ganó para nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser un espíritu que te está impidiendo venir, por ejemplo, a la congregación, a estar recibiendo la palabra. Ay, pero que hay internet. ¿Y si no hay luz? Ay, pero que hay esto. Siempre, si tú estás buscando de qué manera, a tu manera hacerlo, ese es el problema en tu vida. Cuando tú le des la entrada, el paso al Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, estén haciendo la obra en tu vida, nada de esto va a suceder. Porque Dios lo prometió. Mira, ¿de qué manera pueden entrar estos demonios? Ya hablamos de influencia, porque son influencias. Nadie te puede poseer, ya tu corazón está apartado, está habitado. Tu corazón es el trono del gran Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero escúchame bien, vamos a ver un ejemplo de un alboroto que se hizo en Éfeso. Vamos a Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ¿cómo? No pequeño, acerca del camino. Acuérdense que antes a los hijos de Dios les llamaban los del camino, ¿sí? Entonces era contra el pueblo de Dios el disturbio, ¿no es cierto? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué era lo que estaba
¿Qué estaban abriendo puertas estos hombres en su vida? Un espíritu de codicia y de avaricia, antes que conocer lo que es verdadero. No les importaba que fuera ídolos que estaban idolatrando nada más. No les importaba eso. No les daba lugar a conocer realmente lo que Pablo y aquellos hombres iban a hablarles de la verdad y justicia de nuestro Señor. ¿Sí? Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que en este oficio obtenemos nuestra riqueza? ¿Ya ven? Tenían puesta su mirada en el Dios Mamón, el Dios de dinero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo, chaparrito pero bien bragado, no le tenía miedo a nadie. ¿Por qué? Porque sabía lo que era en Cristo Jesús. Sabía que el poder provenía de Dios en él. Amén. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, ¿se llenaron de qué? De ira, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó ¿de qué? De confusión. Primera de Corintios 14:33, no vayas allá, pero puedes confirmarlo. Dice que Dios no es Dios de confusión. Entonces, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, fueron prudentes. No, pues lo dejan ahí chiquito y todo, pues lo hacen chicharrón, ¿sí? Bien, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, había confusión. ¿Qué les recuerda esto de confusión? ¿La torre de qué? De Babel, sí. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿No te ha pasado a ti que estás en algún lugar y de repente ya saben que eres un hijo de Dios y empiezan a hablar de grandes imágenes y de cosas para a su parecer grandes, ¿sí? Y adrede lo hacen. A mi marido en el Seguro Social hasta adrede le mandaban unas cositas, unos estampillas por ahí, ¿sí? Estampitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que él creía en el Dios vivo, en el que tú y yo creemos, ¿sí? Amén. ¿Dónde nos quedamos? Bien. Entonces, en el 35, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Si tú sigues leyendo, puedes darte cuenta que fue largo este proceso de discusión. ¿Por qué? Porque donde hay confusión, ahí hay toda obra perversa, ¿sí? Porque Dios no es Dios de confusión. Amén. Ahora, este alboroto, Satanás no tiene misericordia. Y en el libro de Santiago habla
que Dios no viene a tentar, el que viene a tentar es Satanás. Y Satanás se atrevió a tentar a Jesucristo. Todos conocemos esta parte donde en Mateo 4:3, ven, vayamos allá, Mateo 4:3, dijo, y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mucho ojo con esto. Tú tienes que analizar algo. ¿En qué momento se le fue a presentar Satanás a Jesús? En el momento que acababa de ayunar. Habían pasado 40 días con 40 noches. ¿Tú qué crees? ¿Que no tenía ganas de una tortita por lo menos? ¿Sí? Ahogada o no ahogada. Pero se presentó el ahogado. ¿Sí? Se presentó. Y así Satanás va a estar buscando el momento propicio para presentarse ante ti y estarte tratando de tentar. ¿Lo crees o no? Sí es cierto, sí es cierto. Entonces, en el 10 le dice, ahí mismo en el 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Los tuvo que estar consintiendo ahí? Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú tienes el poder. El poder es la palabra de Dios. El evangelio es el poder. Y con la palabra de Dios nosotros podemos hacer grandes cosas. ¿Quién lo cree? Amén. Fíjate, porque no me puedes decir, mira, Pedro era un hombre muy cercano a Jesús en esa época. Vete a Lucas 22:31. Fíjate lo que pasó. Fíjate, Jesucristo hablando, escucha bien. Dijo también el Señor, Simón, Simón, le está hablando a Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínate a Pedro ahí todo zarandeado por el demonio como el trigo. Sí, es que se remonta uno a esas cosas y dice, ah, caray, se lo pidió. ¿Qué le dijo Jesús? Te ha pedido para zarandearte. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti, que tu fe, que no falte qué, que no falte qué, que no falte qué. La fe es todo. ¿Por qué dijo Dios? Sin fe es imposible que me agrades. Es necesario que el que crea en mí, crea que yo soy, que yo existo, que yo vivo, que yo soy el galardonador de los que me buscan. Amén. Y le dice, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, que tu fe no falte. Habiéndole dicho que Satanás lo quería para zarandearlo, él le estaba mostrando que tu fe no falte, que no falte. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Cuántos de aquí caminan conforme a esa fe? Gloria a Dios, bendito y alabado es el Señor. ¿Sabes algo? Te lo digo porque Dios me lo mostraba de esta manera. Mucho tiempo a un pueblo de Dios ha sido robado. Y Él está aquí fiel a nuestras vidas. Dice, ¿quién rompe gracia sublime? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Gózate con eso. Todo lo que le pasó a Jesús nos tenía que haber pasado a nosotros. Y aún más, porque Él era inocente de todo. Tú y yo teníamos cosas. Él no.
Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. ¿Cuántos dicen que libre soy? Di conmigo, libre soy, libre soy, libre soy. Por eso decimos, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Porque digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Di conmigo, ahora libre soy. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dale un fuerte aplauso al Señor.